Estábamos hablando de la formulación de Newton-Euler para resolver el problema del análisis dinámico del robot, ¿vale? Bien, entonces, pues bueno, la segunda... Una cuestión, Javi. Sí, Alberto. ¿Me podrás subir el vídeo de la semana pasada de todo lo que explica este tema Lab para poder seguirlo y poder instalarlo? Porque por si acaso da algún fallo. Pues a ver, ¿dónde estamos? Eh, mm, 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 mm. El de la semana pasada era el del jueves, eso fue el día 12. Está el del día 9. El del día 12 supuestamente está. Vale, sí, está aquí, que no me aparecía. Sí. Lo que sí que es cierto que igual lo subí el sábado o algo así, que no lo subí el mismo jueves, pero sí que está así. Vale, pues eso, la segundo tipo de formulación que dijimos, este tipo de formulación es menos sistemática que la formulación basada en la lagrangiana, pero como ventaja tiene que es un poquito más corta. Bueno, ¿cuál es la dificultad de expresar la dinámica de un robot? Bueno, pues si la cinemática de un robot diríamos, pues mira, esto es una práctica de clase, ¿no? Vamos a establecer la cinemática del robot y de un robot de 4 o 5 grados de libertad. Vamos a ver cuál es esta cinemática y vamos a ver cómo funciona. Pues eso sería un trabajo de clase. Estudiar la dinámica de un robot sería un trabajo de fin de grado, porque os hagáis una idea de la dificultad, ¿no? Hacer ya el análisis cinemático y dinámico de un sistema robótico, pues podríamos decir que esto es de trabajo de fin de grado. Y pensar un sistema de control que combine la cinemática, la dinámica y el problema de la regulación de los actuadores, eso sería de tesis doctoral. Ya todavía sería mucho más complejo. O de un trabajo, no un trabajo académico, un trabajo profesional de una empresa que está desarrollando y vamos a hacer un proyecto de 9 meses, de un año, de 2 años para diseñar un nuevo robot y hacer todo el control, ¿vale? Pues esto sería un poquito el grado de dificultad. Bueno, pues entonces esto está basado en primero la formulación de Newton, o sea, el teorema de la conservación del momento. El sumatorio de fuerzas pues es igual a la masa por la aceleración de cada uno de los elementos que tengamos, o el caso de la formulación de Euler, el sumatorio de pares pues es el producto escalar del momento de inercia por la velocidad angular, momento de inercia que es un momento de inercia vectorial, más el producto de el producto vectorial de la velocidad angular por el producto escalar del momento de inercia por la velocidad angular. ¿Vale? Entonces, utilizando esta formulación, ¿qué obtendremos? Pues la posición, la velocidad,
y la aceleración de cada eslabón referido a la base del robot, ¿no? ¿Y cómo iremos? Pues iremos desde el eslabón I-1 hasta el eslabón I. Iremos moviéndonos de un eslabón a otro. Entonces, pues bueno, este sumatorio de fuerzas y este sumatorio de pares, pues es lo que deberíamos de tener del eslabón I referido a la base del motor. Bien. ¿Cómo es el procedimiento? Pues primero asignamos a cada eslabón un sistema de referencia siguiendo el de Navier-Hartenberg. Obtenemos las matrices de rotación, los rotacionales. Los rotacionales los obtendríamos a partir de esta fórmula, que fijaros que es la fórmula del de Navier-Hartenberg, de donde hemos quitado la última fila y la última columna. Es el mismo elemento. Y aquí viene la parte tricky, la parte complicada de este tipo de formulación, y es establecer las condiciones iniciales para la base. Entonces, velocidad angular de la base, aceleración angular de la base, velocidad lineal, aceleración lineal. Uno podría decir, bueno, es que la base está quieta. La base está quieta a veces, porque ya en el tema 1, cuando hablábamos de la estructura de los robots, dijimos que había robots donde el séptimo grado de libertad era un riel, era un carril por el cual se estaba moviendo el robot. ¿Para qué? Pues para que el robot pueda acceder a más de una máquina herramienta. O sea, al final, muchas de las máquinas herramientas tienen procesos de ciclo largos, ¿no? Pues una fresadora de control numérico que nos está fresando una pieza relativamente complicada, pues igual tiene un proceso de trabajo de horas. Pues el robot no va a estar ocioso, bueno, horas o varios minutos, ¿no? Exagerado yo. El robot no va a estar ocioso todo ese tiempo, puede estar atendiendo a otra máquina herramienta. Bueno, pues la ubicación de ese riel nos permitiría que el robot se fuese moviendo entre las distintas máquinas herramientas y cargando y descargando piezas, ¿no? Es como lo tenemos, por ejemplo, montado en lo que es la nave de construcción que tenemos en la escuela, ¿no? Ahora, aunque el riel está tapado, pero el robot ese que está ahí se puede mover dentro de los 7 grados de libertad. Vale, pues entonces en muchos casos esto será 0, excepto en estos casos. Y en el caso de la aceleración, claro, siempre hay que tener en cuenta la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad será una aceleración posible. ¿Vale? Y para el extremo del robot tenemos que conocer la fuerza y par ejercidos externamente. ¿Quién ejerce esta fuerza y par? La herramienta. Entonces, la herramienta que nosotros coloquemos, pues bueno, ya puede ser cualquier valor. Entonces, el robot se diseña o se define para unos valores límite. Esto, cuando trabajamos en el tema de los trabajos de fin de grado, es para lo que menos estáis preparados psicológicamente, ¿no? Dice, bueno, vamos a hacer un robot. Y la primera consulta del estudiante al director, que soy yo, suele ser, oye, ¿y a qué velocidad se tiene que mover el robot? Digo, no sé, es tu proyecto, tú tienes que definir
a qué velocidad quieres que se mueva el robot. ¿Cómo? Pues o mirando los robots de la competencia y diciendo, pues mi robot va a ser más rápido o va a ser igual que este otro robot de aquel o antecedente, o pues simplemente estableciendo un valor que tú consideres que sea razonable o lógico, ¿no? Pues el robot que tenemos ahora en la práctica de desinfección. ¿Esto cómo se va a tener que mover? ¿Se va a tener que mover deprisa o despacio? Pues bueno, se va a tener que mover despacio, porque para que realmente en una determinada zona, en un trozo de suelo, en una determinada pared, reciba una cantidad de radiación de vatios por metro cuadrado determinada, pues tendrás que estar ahí parado un minuto, ¿eh? Y eso de estar parado ahí un minuto, pues puede ser que me estoy moviendo me estoy moviendo un metro, me quedo parado, me estoy moviendo un metro, me quedo parado, moviéndome deprisa, o puede ser que me estoy moviendo a un movimiento cuasi estático, ¿eh? Que estoy moviéndome a un metro por minuto de velocidad lineal, ¿eh? Y entonces estoy consiguiendo que la iluminación sobre la zona, pues a lo largo de ese minuto que yo me he estado moviendo cerca, pues sea la que yo quiero, pero que tenga, por ejemplo, una segunda velocidad para poder controlar de forma remota el robot y que vaya hasta la zona donde tiene que empezar a limpiar más deprisa. Y entonces, ¿a qué velocidad quiero que se mueve? Pues hombre, ¿a qué velocidad se mueve un coche? Pues a 80 kilómetros por hora. No, no jodas, que si esto está dentro de una casa o dentro de un, ¿no? Igual matamos a alguien, pues tendrás que moverte a 5 kilómetros por hora o a velocidades inferiores, ¿no? Pon algo que desde tu punto de vista de tu vida diaria estés acostumbrado a manejar y luego transfórmalo en los parámetros de tu robot. ¿Vale? ¿Y qué herramienta? ¿Qué peso tiene la herramienta? Pues el que tenga, ¿no? Y decir, o decir de forma genérica, pues mira, voy a decir pues que 50 kilos. ¿Por qué? Pues por lo mismo que hemos dicho antes. Pues porque el robot de la competencia maneja 50 kilos o maneja 40 kilos. Entonces digo, pues no, el mío 10 más. Y entonces así me diferencio de una forma positiva con respecto a la competencia, porque mi robot tiene más capacidad de carga. ¿Vale? Bueno, pues eso. Estos valores, ¿no? de fuerza en el extremo y de par en el extremo. Luego, pues eso, las coordenadas de cada uno de los sistemas con respecto al sistema anterior. Entonces, pues bueno, una vez que nosotros hemos establecido el de Navier-Hartemer y hemos decidido dónde están los orígenes de cada uno de los sistemas, esto sería un poquito más complicado que la cinemática directa. Bueno, un poquito más complicado o una versión parcial, ¿no? de la cinemática directa, porque solo es calcular la cinemática de una coordenada con respecto a la otra. Pues bueno, pues esto sería sencillo. Las coordenadas de los centros de masa con respecto a su sistema y las matrices de inercia del Slavoni con respecto a su centro de masas en su coordenada. Esto ya lo tuvimos que hacer para la formulación de Lagrange, estas matrices de inercia. ¿Vale? Y ahora esto es un algoritmo, o sea, es un procedimiento que hay que repetir sistemáticamente hasta llegar a la solución. ¿Vale? Entonces, for i igual a 1 to n, realizar los pasos del 4 al 7.
Entonces, calculamos la velocidad angular del sistema S sub i, al que llamaremos I omega i, con una de estas dos fórmulas. La primera fórmula si tenemos una rotación, la segunda fórmula si tenemos una traslación. Obtenemos la aceleración angular, esta es la velocidad, aceleración angular omega punto de i con respecto a i, pues lo mismo. Si es una rotación aplicamos una fórmula, si es una traslación aplicamos otra fórmula. Y la aceleración lineal, lo que sería el IV punto I, pues igual, rotación, traslación. Y aceleración lineal, siempre ya con esta única fórmula. Ya no hace falta distinguir entre rotación y traslación. ¿Vale? Al final es un procedimiento sistemático, o sea, vamos calculando, pues por ejemplo, las omegas con respecto a las omegas previas y al vector de rotación de esta matriz y otros elementos del sistema, ¿vale? Y luego, pues en la siguiente, pues ya vamos, o sea, en los siguientes cálculos ya vamos añadiendo estos que hemos ido obteniendo previamente. Más, para de i a n más 1, realizar los pasos del 8 al 10, ¿no? Entonces la fuerza del eslabón i será este producto de el rotacional por la fuerza del I más 1, por la masa, por el A sub i. El par, lo que llamaremos el INI, con esta otra fórmula, y el par aplicado a la articulación de esta otra. ¿Vale? Bueno, pues un infierno. Volvemos otra vez al robot de 2 grados de libertad que calculamos en la sesión previa, donde pues aquí tendríamos el sistema de referencia 0, bueno, no, sí, ahí tendríamos el sistema de referencia 0 y aquí tendríamos el sistema de referencia 1 en este punto. Este es el centro de masas del sistema 0, este es el centro de masas del sistema 1, ¿no? Y entonces tendríamos aquí, este es el sistema 0, las tal. Entonces, calculamos las matrices de rotación, que serán las mismas que teníamos calculadas anteriormente, pero quitando la parte de la matriz de transformación homogénea. Buscamos las condiciones iniciales, pues velocidad angular inicial 0, aceleración angular 0, velocidad inicial 0, aceleración lineal, solamente la fuerza de la gravedad en el eje Z, ¿no? En el eje Z que tenemos aquí es donde tendremos la fuerza de la gravedad, ¿vale? Y en este robot no tenemos herramienta en el exterior, por lo tanto, estas fuerzas iniciales son 0. La matriz Z0 y pues iremos calculando cada una de estas matrices, ¿vale? Los momentos de inercia con respecto a los centros de gravedad y iremos calculando, siguiendo estas operaciones que hemos dicho, pues la velocidad angular, la aceleración lineal,
aceleración lineal del centro de gravedad, fuerza ejercida sobre el eslabón, par ejercido sobre el eslabón, fuerza o par de la articulación, ¿vale? Ya vamos llegando a un resultado y al final esta F2 y esta T1 serán las ecuaciones del modelo dinámico, ¿vale? Que si nos acordamos de las que obtuvimos en el caso anterior, pues son las mismas. La diferencia entre este método y el anterior, pues es que ahora, al final, estas operaciones que hemos tenido que hacer, pues no son tantas como las que tuvimos que hacer en el caso anterior, ¿eh? O sea, la aplicación de esas fórmulas que nos da el método, pues nos llevan de una manera más rápida a la solución. Y que la complejidad del problema crece de forma lineal con el número de grados de libertad. O sea, añadir un grado de libertad adicional, pues es añadir un cálculo, un paso más a todo el proceso. No es complicar mucho más el sistema. Habría una tercera forma que realmente este mecanismo es el que está hoy más de moda para los sistemas de control, que son las variables de estado. Las variables de estado son un subconjunto de variables que representan el estado dinámico del sistema. La ecuación de estado de un sistema, x punto, que representaría la salida bueno, la variación de la salida del sistema, la primera derivada de la salida del sistema, pues es el estado actual del sistema, que es x, multiplicado por una matriz A, más B por U, que es la entrada del sistema. O sea, esto se basa que nosotros tenemos nuestro sistema tiene un estado X y entonces tenemos una entrada U. Así que la salida del sistema será X punto, que representa cuál sería la siguiente posición, velocidad, aceleración de ese sistema. Y luego I, bueno, no tiene vuelta hacia atrás, no. Y luego I, pues eso, no hace falta poner otro. Y luego I sería otra matriz C por el estado actual del sistema, ¿vale? O podríamos ponerlo así, ¿no? Y X, y tendríamos la U, que representaría el cambio del sistema. Entonces, desde este modelo, pues hay que definir cuál sería el estado del sistema y su derivada y cuál sería el valor de la salida I, ¿vale? O sea, por ejemplo, tienes una variable X que sea, por ejemplo, la velocidad, o sea, sí, la posición. Ay, ¿cómo lo...? Es que no sé borrar en esto. No sé borrar en esto. ¿Vale? Yo tengo un objeto que se está moviendo con una determinada velocidad y que con respecto a un sistema de referencia tiene una posición, ¿no? Entonces puedo definir X
como la posición y la velocidad del objeto en este momento. Claro, ¿cuál sería la X punto? La variación de la posición, que en realidad sería la velocidad, y la aceleración del sistema, ¿vale? Entonces, si yo defino la matriz A y la matriz B, pues tendría el comportamiento del sistema. Bueno, y luego definir cuál es el input del sistema, ¿no? Pues entonces el input del sistema pues puede ser, si esto tiene dos ruedas, pues la velocidad de la rueda izquierda y la velocidad de la rueda derecha, ¿no? A partir de la velocidad de la rueda izquierda y la velocidad de la rueda derecha, yo de una forma sencilla pues puedo definir cómo se va a comportar el móvil que yo tengo allí. Vale. Problema. Como todas las cosas que trabajamos en regulación, porque esto de los modelos basados en variable de estado viene de regulación, es que solo se puede aplicar a sistemas lineales invariantes en el tiempo. Entonces, las ecuaciones del robot que hemos calculado son cualquier cosa excepto lineales e invariantes, ¿no? Porque aquí enseguida vemos que tenemos varios términos, el θ sub 1 al cuadrado, el d sub 2 al cuadrado, que serían pues eso, las variables que tenemos que manejar, el ángulo de giro del eje 1 y el desplazamiento del eje 2. O sea, no va a ser posible obtener un modelo de este robot en un sistema de variables de estado. Y si fuese posible, sería haciendo trampas, o sea, haciendo un modelo que no tendría mucho sentido, porque si en la variable u de entrada, pues metemos estos términos θ sub 1 punto cuadrado y d sub 2 al cuadrado, pues entonces diciendo que son esos los valores que estamos introduciendo como la entrada, pues quitaríamos de en medio un poco este problema, pero ¿eso qué implicaría? Pues que casi toda la mayor parte de estas ecuaciones va a estar dentro de esta entrada, porque es la parte no lineal, y el sistema pues nos quedaría una chorrada. Entonces, pues bueno, para robots más sencillos, pues por ejemplo, robots AGV, robots que se mueven por el suelo, que tienen momentos, o sea, que tienen menos ejes y podemos modelar un comportamiento lineal, o el problema del péndulo invertido, pues todos estos sí que podríamos utilizar este sistema de variables de estado. El sistema de variables de estado tiene una segunda ventaja, y es que responde muy bien al comportamiento de los sistemas digitales. O sea, en un sistema digital yo tengo el bucle de control aquí dentro de un bucle infinito. Entonces, claro, yo sé cuál es el valor del estado actual del sistema y el valor de la entrada del sistema. ¿Cuál es el valor del estado actual del sistema? Pues me lo dice la odometría de un robot. Me dice pues cuál es la posición X o cuál es la posición Y con respecto a una referencia. ¿Y cuál es el input? Pues me lo dice la trayectoria deseada del sistema. O sea, en el siguiente paso yo sé que mi robot, para seguir una línea recta desde este punto hasta este punto,
en el siguiente paso, si estoy en este paso y quiero ir a este paso, pues tengo que hacer este cambio de la coordenada X y de la coordenada Y para ir de un paso a otro. Yo sé la trayectoria. Divido cada ciclo del robot, es lo que yo puedo hacer durante un periodo de muestreo del sistema. Entonces, divido en ciclos del tamaño del periodo de muestreo y digo, pues mira, si yo estoy aquí y en el siguiente periodo de muestreo tengo que estar allá, para llegar de aquí a allá tengo que mover los motores con esta velocidad y con esta aceleración o posición, ¿vale? Y entonces eso es lo que me dice el input del sistema. Bueno, pues será relativamente sencillo, ¿no? Pues escribir estas ecuaciones de comportamiento del robot. El caso del péndulo invertido, ¿no? Que es un caso clásico en el que están basados multitud de robots. La dinámica del péndulo invertido responde a esta ecuación. La aceleración angular de este ángulo θ es g partido por L, la longitud del péndulo, por el seno de θ más U, la velocidad lineal con el que me estoy moviendo para compensar la posición del péndulo por el coseno de θ. De nuevo, este es un problema no lineal. ¿Por qué? Seno de θ, coseno de θ. La función seno y coseno no son funciones lineales. Pero, claro, ¿dónde tengo que trabajar el problema del péndulo invertido? El problema del péndulo invertido es mantener siempre el péndulo en la posición completamente vertical y que estas variaciones del ángulo θ sean lo más pequeñas posibles, ¿no? Es el problema del Siawei. Yo soy el péndulo invertido, el que está montado encima del cacharro, pues es el péndulo invertido, y entonces el aparato tiene que moverse hacia adelante o hacia atrás para mantener siempre vertical el péndulo. Y con pequeñas variaciones de θ sobre ese punto de equilibrio, podemos considerar que aproximadamente el seno y el coseno son lineales, para pequeñas variaciones de este ángulo. Para grandes variaciones no, pero para pequeñas variaciones de este ángulo no. O el problema del guiado de un cohete sería un problema parecido al del péndulo invertido, ¿vale? Problemas de este tipo. Bien, entonces, ¿cómo se linealiza? ¿Vale? Entonces tenemos un modelo no lineal que tenemos que x punto es f de xu y que y es h de x. Entonces tenemos que buscar un punto de trabajo, una posición, digamos, que sea la posición x0 y 0 del sistema, un sitio desde el que partimos. Entonces, definimos x, la posición, como x0 más delta de x, y u, el cambio de la entrada, como u0 más delta de u. Así que las ecuaciones de movimiento las transformamos en que delta punto de x será x punto menos x0 punto, y esto va a ser esta derivada de x, pues va a ser una función
de x0 más delta de x y de u0 más delta de u. El teorema de Taylor nos dice cómo desarrollar este delta punto de x. Entonces esto será f de x0 u0 más la derivada parcial de x0 u0 por delta de x más la derivada parcial de f con respecto de u de x0 delta de u más las derivadas parciales segundas, ¿vale? Y habría 4 derivadas parciales segundas. En nuestro caso, bueno, y la i, ¿no? Pues también desarrollándola como el teorema de Taylor, será h de 0 más y luego las derivadas segundas. En nuestro caso vamos a optar por una aproximación en la cual, pues bueno, si hemos dicho que queremos hacer pequeñas variaciones en torno al origen, pues la primera derivada serán números pequeños, pero ya la segunda derivada van a ser valores muy, muy, muy pequeños. Por lo tanto, si ya estamos haciendo una aproximación, vamos a aproximar el seno a un valor que no es realmente el seno, pues ya considerar la segunda derivada, pues estamos cometiendo más error en la aproximación lineal de la función que en lo que sería la derivación en sí misma. ¿Vale? Bien, ¿cuáles son las condiciones que yo necesito? Necesito realmente que este punto de trabajo esté definido en torno al origen del sistema. O sea, que el valor de la función en el origen sea nulo, tanto para la función f como para la función h. Recordar que la función f es la que me determina cuál es el estado futuro del sistema y la función h es la que me determina cuál es la salida en este instante del sistema a partir de su estado actual. X es el estado actual del sistema. Pues bueno, yo necesito que la salida del sistema con respecto al origen sea nula. O sea, por ejemplo, en el péndulo invertido, si el péndulo está equilibrado, ¿cuál es el valor que tengo que dar de u cuando el péndulo está equilibrado? 0, porque no, ya está en equilibrio, no tengo que mover nada. Si muevo algo se va a caer, ¿no? ¿Y cuál es la referencia que yo tengo que establecer de este punto? Pues 0, ¿no? Porque estoy en el origen, ¿vale? Así que en este caso, para estas condiciones, yo puedo expresar la matriz A como la derivada parcial de f con respecto a x en torno a los puntos x0, u0, B como la derivada parcial de f con respecto a u en torno a los puntos x0, u0 y C como la derivada parcial con respecto a x de la función h con respecto al punto x0. Y así me quedaría las ecuaciones dinámicas del sistema. O sea, delta punto de x sería a más delta de x más b por delta de u e i sería c por delta de x, donde delta de x representaría al estado actual del sistema y delta punto de x representaría el estado futuro del sistema o el cambio que tiene que haber entre el estado actual y el futuro. ¿Vale? Y bueno, pues la matriz I pues representaría la salida del sistema en este momento. ¿Vale? Bien, entonces en el péndulo invertido tenemos el péndulo, tenemos su posición y tenemos el ángulo θ, ¿no? Entonces decimos que las variables de estado que vamos a utilizar son θ y θ punto, ¿no?
¿Cuál será la función f? Pues la función f será, por una parte, tita punto y por otra parte, la dinámica del sistema. ¿Cuál será la función h? La función que me representa la función que me representa y como h de x. ¿Cuál será la salida y? Pues será tita, el ángulo actual del sistema. Entonces, tomamos punto de trabajo, posición estable del péndulo. O sea, la velocidad u sub 0 es 0, la posición x sub 0 es 0. El desplazamiento de la masa del péndulo. Y en estas condiciones, pues claro, ¿cuál es la derivada del ángulo? Pues si el ángulo es constante, la derivada es nula. Y bueno, y el seno de bueno, vamos. Sí. Vale, entonces la matriz A será, tenemos la función f, ¿no? La matriz A será el jacobiano de f con respecto a las variables de estado. Entonces será la derivada parcial de f1 con respecto a tita, derivada parcial de f1, esta es f1, esta es f2. De f2 con respecto a tita y de f2 con respecto a tita 2 puntos. ¿Vale? Entonces tendremos 0, 1, gl coseno de tita y 0. Esto aplicado en el punto 0, 0, ¿vale? Entonces, en el punto 0, el coseno de 0, 1. O sea, tendremos la matriz 0, 1, gl, 0. La matriz B será el jacobiano de f con respecto a la entrada u. Y con respecto a la entrada u, lo que tendremos es 0 y coseno de tita, que aplicado en el punto 0, 0 será 0, 1. Así que, bueno, me falta la matriz C, que es el jacobiano de H con respecto a las variables de estado. Derivada parcial de H con respecto a tita y derivada parcial de h con respecto a tita 2 puntos en el punto 0, 0, que me dará la matriz 0, 1. Así que aquí tengo la matriz A, aquí tengo la matriz B, aquí tengo la matriz C. Este será la variación del sistema, este será el estado actual del sistema y sí, y este será el estado actual del sistema. Así que con estas ecuaciones yo puedo conocer cuál es el comportamiento del sistema. ¿Cuál es el valor del ángulo tita? ¿Cuál es el valor del ángulo tita en función del estado actual del sistema? Y calcular cuál sería la velocidad y la aceleración que yo tengo que aplicar a la masa, a la masa que estoy moviendo o sea, cuando yo muevo U, al final, ¿cuál es la
aceleración y la velocidad que yo estoy consiguiendo en el péndulo, ¿vale? O al revés, si yo quiero compensar, como esto nos da lugar a unas ecuaciones bien definidas, pues consigo fácilmente la dinámica directa y la dinámica inversa del sistema con las mismas ecuaciones, ¿vale? No necesito ninguna ecuación adicional. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Los robots. Pues bueno, el robot que teníamos planteado, si volvemos a las ecuaciones de Lagrange, la fórmula del par para el caso de Lagrange tenía esta expresión, ¿no? El par, ¿no? Y este par, ¿en qué se reparte? Bueno, este par se reparte entre el par del motor menos el par de perturbación. ¿Qué es el par de perturbación? Pues cosas que se oponen al movimiento. O, por ejemplo, un par de perturbación tradicional es el viento. Si yo tengo un sistema robótico, por ejemplo, de un guiado de una antena, pues entonces el viento se opone al movimiento de la antena, o un sistema de seguimiento solar de paneles solares, pues el viento se opone al movimiento de los paneles solares, ¿vale? ¿Qué otras cosas tengo? El rozamiento viscoso y el rozamiento seco, o sea, todas las fuerzas no conservativas. Ejemplos de pares de perturbación adicionales, pues por ejemplo las corrientes marítimas, si estoy pensando en el posicionamiento de un timón de un barco. El peso, la carga que yo pongo en el extremo del robot, lo puedo considerar también como un par de perturbación, ¿vale? Entonces, ¿cuál es ya vimos que era un sistema no lineal, pero no podemos encontrar un punto de trabajo que nos permita linealizar estas ecuaciones, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería una de las opciones más lógicas, ¿no? Pues plantear, por ejemplo, que el estado actual del sistema fuese la velocidad a la que se está moviendo cada uno de los dos ejes, θ.1 y d sub 2. Y que la entrada del sistema sea el par y la fuerza que yo estoy ejerciendo sobre cada uno de los actuadores. Sería un planteo. Fin. Este tema es tan largo que lo tengo dividido en dos grupos de diapositivas. Tema 5.2, segunda parte. Tema 5.2. Aquí tengo pocas, tengo solo 15 diapositivas. No sé por qué. Bueno, sí que sé por qué. Porque cuando hice esto se empanaba el tal. Así que, claro, hemos dicho que esto es el T
el T sub 1 y este es el F2, ¿vale? O sea, hemos metido toda la complejidad, toda la parte no lineal del sistema en el vector U, en la matriz de U. Las condiciones iniciales serían tita 1 y D sub 2, 0 y T y U sub 0. Vale. Si vamos calculando los jacobianos de la función f, pues entonces la matriz A me da 0, la matriz B me da esto, esta sí que me da algo, así que nuestro desarrollo pues es esto, que es la linealización del sistema en cuanto al punto de trabajo, pero estas ecuaciones no me sirven de mucho porque han perdido, ¿qué te pasa, gato? Han perdido bueno, la expresión del comportamiento del sistema, o eso pienso yo, que lo han perdido. Sobre todo, gato, no pases por el teclado, porque entonces tendremos un lío. ¿Vale? Bien. Un último planteamiento que se puede realizar es lo que se llama trabajar el modelo dinámico del robot en el espacio de la tarea. Entonces, en el espacio de la tarea deberíamos de obtener una relación entre la trayectoria del extremo del robot y las fuerzas y pares que aplicamos al robot con respecto al sistema de coordenadas fijo, el sistema S0 de referencia del robot. ¿Vale? Entonces hablaremos de J punto, que es el vector de velocidades X y Z de velocidad lineal del extremo del robot, y alfa, beta, gamma, velocidades angulares del extremo del robot. Y J pues sería la matriz jacobiana. Entonces, el J punto sería J por Q punto. Y derivando, pues entonces J dos puntos, la segunda derivada del jacobiano, pues sería J punto por Q punto más J por Q dos puntos, la derivada de un producto. No sería nada más que eso. Así que de aquí podríamos derivar Q dos puntos, que representaría las aceleraciones del sistema. Entonces sería el inverso del jacobiano por la matriz J dos puntos menos el inverso del jacobiano por la derivada del jacobiano por Q. O sea, el J punto por Q punto. ¿Vale? Bien. Esta formulación, ¿qué ventajas tiene? Pues bueno, pues tiene la ventaja de que si tenemos el jacobiano y somos capaces de obtener la inversa del jacobiano, hemos obtenido de manera directa e inversa, bueno, vale, venga, o para atrás. De manera directa e inversa, la dinámica del sistema directo y contrario, ¿vale? La potencia del sistema sería el par por las velocidades, o sea, podríamos calcular es el vector de pares
como el producto de este vector de pares por la matriz Q punto, donde pues este T sub T es el vector de fuerzas y pares en el extremo del robot y tau sub T es el vector de fuerzas y pares en las articulaciones. Entonces, podríamos llevar a esto, donde la traspuesta del jacobiano podríamos obtener este vector de fuerzas y pares ejercido en las articulaciones a partir del vector de fuerzas y pares ejercidos en el extremo del robot. ¿Vale? Desde el punto de vista teórico, esta formulación pues, es muy bonita. Desde el punto de vista práctico, pues calcular determinar el jacobiano del sistema pues, puede ser un infierno. Pero si tenemos un sistema sencillo, pues podríamos llegar a obtener cuáles son estas matrices, las matrices de H y C, pues a partir de estos valores que hemos ido definiendo. Entonces, ¿qué necesitaríamos? Pues el modelo dinámico de las articulaciones, que es mucho más sencillo de obtener que el modelo dinámico total, porque ahora solo se trata de ver desacoplada cada una de las articulaciones y de la matriz jacobiana. Otro problema adicional es el de incluir dentro del modelo del comportamiento del robot, pues el propio modelo de comportamiento de los actuadores. Entonces, los motores más utilizados en robótica son los motores síncronos, que la variante más popular de los motores síncronos son los motores Brasler. Entonces, un motor brushless pues es como si fuese un motor síncrono pequeñito, o sea, siguen el mismo principio, pero desde el punto de vista comercial se comercializan con este nombre, aunque la electrónica de control que utilizamos pues es la misma. Son similares a los motores de corriente continua en tamaño y en potencia, pero el startor pues es un imán permanente y el rotor el rotor es un imán permanente y el estator es una bobina trifásica en la cual pues vamos aplicando con los distintos cambios de fase distintas posiciones del eje del robot. Y luego pues como dependiendo de la posición en la que está el eje del robot tenemos que aplicar un valor en la entrada u otra para obtener este movimiento sincronizado. Normalmente llevan sensores ópticos o magnéticos acoplados en el interior que nos dicen cuál es la posición del eje dentro de una de las vueltas del motor. ¿Vale? La forma más sencilla de control de estos motores es aplicar una señal trifásica trapezoidal desfasada a 120 grados, y entonces el motor se comporta un poco como un motor paso a paso.
porque cada una de estas señales de tensión lleva el eje del motor a un punto concreto, para que vaya a una de estas posiciones síncronas del eje del motor. La etapa de potencia de control, pues es de las más sencillas, ¿no? Es un control, un puente trifásico, donde tenemos 6 interruptores que pueden ser, pues, transistores FET, o lo más común es que serían transistores IGBT, ¿vale? O transistores MOS, ¿vale? O transistores IGBT. IGBF he puesto, no, IGBT, ¿vale? Los transistores MOS se utilizarían con tensiones de funcionamiento pequeñas. Pues, por ejemplo, el ESC, que lleva el motor brushless que utilizamos para un dron o para un pequeño avión o para cualquier robot pequeño que hagamos funcionar el motor con un motor brushless. Pues entonces tenemos un puente de 6 transistores MOS que encontraremos integrados en un solo chip y que podemos utilizar fácilmente. Los transistores MOS van muy bien hasta tensiones que nos encontramos con tensiones de alimentación elevadas, o sea, donde no funcionan bien los transistores MOS, es si decimos, pues es que necesitamos una tensión de alimentación de 200 voltios o de 400 voltios. Pues entonces, en ese caso, un MOS ya no sirve. Tenemos que irnos a un IGBT. Y un IGBT ya sabéis que es una combinación de un transistor MOS con un transistor bipolar. Es una especie de par Darlington en un solo componente. El transistor bipolar tiene normalmente una tensión colector-emisor de ruptura muy elevada con respecto a lo que sería un transistor MOS. Podemos tener transistores bipolares con tensiones de ruptura de 800 voltios y transistores MOS de más de 200 voltios, pues no suele haber. Sin embargo, la ganancia estática de corriente de un transistor bipolar de potencia, pues ya sabéis que es muy mala, pues más de 20 o de 30 para un transistor de 50 amperios o de 100 amperios, pues no encontraríamos. Entonces, el MOS que lleva montado en la base del transistor bipolar es lo que hace que tenga una muy buena ganancia de corriente. ¿Qué características adicionales le incorpora el transistor MOS de la puerta al IGBT? Pues otra de las características adicionales es reducir el tiempo de saturación y de corte. Ya sabéis, en los transistores no es tanto problema al saturar un transistor, porque cuando lo introducimos por la unión base-emisor una intensidad, pues rápidamente estamos introduciendo portadores minoritarios que van a garantizar la circulación colector-emisor. Pero cuando queremos poner a corte el transistor, esos mismos portadores minoritarios es difícil extraerlos de la unión base-emisor, ¿no? Por el propio fenómeno de avalancha que se está produciendo dentro del transistor bipolar. Entonces, el transistor MOS
también nos va a ayudar a aumentar esta velocidad de recombinación de los portadores minoritarios para reducir el tiempo de puesta a corte del conductor. Estos tiempos en el análisis de electrónica de potencia, ¿no? Normalmente, muchas veces, en un puente en H, ¿no? Dice, pues yo estoy introduciendo en este transistor esta señal y aquí estoy introduciendo exactamente la señal complementaria, ¿no? Bueno, pues si este instante es el mismo instante que este tiempo, se produce un pequeño cortocircuito, porque cuando yo quiero que este pase de saturación, ¿no? Le estoy poniendo 1 a corte, pasar de saturación a corte es más lento que el tiempo que pasa este de pasar de corte a saturación, ¿vale? Así que de tal forma que el transistor T1, la señal del transistor T1 tiene que estar atrasada con respecto a la señal del transistor T4. Tengo que poner el transistor T4 a corte antes de, este sería lo que se llama el tiempo de cruce. Tengo que poner el transistor T4 a corte antes de poner a saturar el transistor T1. Y esto implica pues una pequeña complicación en la electrónica del circuito de control. ¿Vale? Bueno, pues esto, si yo utilizo un IGBT, pues entonces esto están mejorados, están optimizados estos procesos de corte. Y luego, claro, el control ya puede ser casi directo desde un microcontrolador, porque en un transistor MOS lo único que tengo que garantizar es la carga o la descarga de este pequeño condensador que representa la puerta del transistor. Y eso con un microcontrolador que me dé una corriente de 20 miliamperios, pues lo puedo hacer. Otro problema es que, claro, si esto es un transistor MOS, ¿no? Y está conectado aquí con otro transistor MOS, vamos a ponerlos de canal N, ¿vale? ¿Vale? Y esto es la masa de la alimentación y esto es el VCC, la alimentación, o por ejemplo, más 400 voltios, ¿vale? Claro, saturar o poner a corte este transistor es en este punto meterle una señal con respecto a masa, pues de 0 a 5 voltios, ¿no? De 0 a 5 voltios, ¿vale? Con respecto a masa. Saturar o poner a corte este transistor es meter una señal de 0 a 5 voltios con respecto a este punto. De este punto con respecto a este punto, ¿vale? Por lo tanto, esto ya no es masa. Esto es un punto que si este transistor está a corte, estamos aquí a 400 voltios. Y si este transistor está saturado, estamos aquí a 0 voltios. Entonces, este punto del circuito está flotante, ¿vale? Entonces, normalmente cuando trabajamos con tensiones elevadas, pues lo más fácil, se puede diseñar un circuito basado en optoacopladores que me permita trabajar con esto, pero lo más fácil es utilizar un chip que haga de driver de estos transistores. Y entonces ese chip de driver es necesario por este problema, porque esa tensión es flotante con respecto a este punto, ¿vale? Bueno, pues este sería
un poco el tipo de etapa de potencia que vamos a utilizar para controlar estos motores. Volviendo a este paso, este tipo de control, claro, ¿qué es lo que hace? Que el eje del robot, o sea, el eje del motor, tiene una serie de posiciones definidas. 0, 30, 60, 90, 120, ¿vale? Así que a lo largo de los 360 grados del eje del motor, pues funciona como un motor paso a paso. Solo están esas posiciones concretas definidas. ¿Podríamos mejorar esto? Sí, claro. ¿Cómo? Pues que en vez de introducir en cada fase, no sé si pasa la pizarra, bueno, en vez de introducir en cada fase simplemente una señal trapezoidal, lo que yo introduzco es una señal sinusoidal. Entonces, para la 2, 2, ¿vale? Para cada una de las fases U, V, W, o sea, el motor tiene tres cables, los bobinados del motor están conectados siempre en forma de, bueno, o de triángulo o de estrella, da igual en realidad. En este caso, pues los pintamos, por ejemplo, en forma de estrella. Bueno, pues entonces estas UVW son tres señales desfasadas 120 grados como una señal trifásica sinusoidal. ¿Cómo controlamos la velocidad? Pues modificando la frecuencia de esta señal. Es una determinada función h de la frecuencia y de la tensión. Pero bueno, la tensión casi es el par. La velocidad es la frecuencia y el par es una función g de la frecuencia y de la tensión que le aplicamos a las fases. Vale. Claro, dice, ¿y cómo genero esa señal trifásica sinusoidal con un puente en H? Pues con una modulación de anchura de impulsos. Yo voy aplicando una señal que va siendo cada vez, lo pintaré bien, no, lo estoy pintando mal, pero bueno, da igual, ¿vale? Una señal que su valor medio vaya tomando estos valores, ¿vale? Y que yo de esta forma vaya construyendo una señal sinusoidal, ¿vale? Entonces, esto sí que es posible generar una señal de este tipo con un
con un puente trifásico como el que tenemos aquí. Lo único que hace falta pues es, en vez de generar simplemente una señal que es muy sencilla de generar conmutando cada 120 grados los transistores, pues complicarlo un poco más y generar esta señal PWM, ¿vale? Esto, pues ya hay... Tampoco hay tantos, ¿no? Pero hay controladores que me permiten generar esta señal. Sobre todo, es muy fácil diseñar un circuito de estos, una matriz lógica programable o un circuito basado en una SIC, un circuito basado en sistema digital que yo meto dentro de un chip mi propio diseño y incluir esto en el control. O un software de un microcontrolador. Hay software libre, sobre todo para STM32. Para eso tenemos varios proyectos de software libre que generan las señales adecuadas para construir los controles de potencia. Bien. Y pues bueno, distintos mecanismos de control, pues normalmente referente a el funcionamiento del motor, porque por una parte yo tengo la posición del eje del motor, ¿no? Con un encoder absoluto. Y entonces, a partir de este control de posición, yo lo que tengo que generar es una señal de velocidad del motor. Yo quiero que el motor genere una velocidad determinada para que vaya de una posición a la siguiente posición, ¿no? Entonces tengo el módulo del inversor, que normalmente lleva un bucle de control de corriente. Llevamos sensores de corriente en 2 o en 3 o en una de las fases del motor, y que nos dicen pues si el par máximo está siendo superado. O sea, el control de corriente es un control de seguridad para evitar que se queme el motor. Pero además, en un motor de tipo brushless o síncrono, la corriente que está circulando en este momento por las bobinas nos da una medida exacta del par. Por lo tanto, de si el modelo dinámico que estamos aplicando se cumple o no se cumple. Entonces, pues bueno, tendré un control de par constante, y esto pues es lo que me generará el valor de esas intensidades. Entonces, sobre el control de velocidad, pues yo tengo que determinar pues cuál es el movimiento que estamos generando del sistema. Así que al final, pues eso, tengo una referencia de posición, una referencia de velocidad, pues los dos sistemas tenemos que a la vez estar marcando para cada instante de tiempo cuál es la posición y cuál es la velocidad. En el tema siguiente, pues veremos cómo es cómo son las ecuaciones, estas ecuaciones de posición y de velocidad del motor. El tipo de regulador que utilicemos, pues puede ser cualquiera.
Pues, por ejemplo, un control muy común sería un control de tipo proporcional integral. ¿Por qué integral? Pues porque un control que incorpore una parte integral me garantiza que pasado el periodo de transición, la velocidad de salida va a ser la misma que la velocidad de entrada. O sea, siempre va a haber una transición, pero después de esa transición aseguraré que esa velocidad de salida es la que yo había puesto en la consigna. Esta ecuación del control proporcional integral pues es tan sencilla como esta, ¿no? K sería la parte del control proporcional y T sub S sería la constante integral del sistema. Este control proporcional integral genera la señal pues que va al inversor, que tiene su propia ecuación de comportamiento con su propia constante. Esta constante depende de la frecuencia de conmutación de la etapa de potencia. Es el valor de la frecuencia de conmutación de la etapa de potencia. Será el tiempo, el polo que añade el inversor. Si este polo tiene una frecuencia muy elevada con respecto a los polos naturales del sistema, que los polos naturales del sistema son los debidos a la parte inductiva, a la parte inductiva resistiva del bobinado del motor y a la parte de coeficiente de rozamiento viscoso, momento de inercia de la carga del sistema, ¿vale? Normalmente el valor más grande de todos, el valor que tiene los valores numéricos más elevados y que tiene más peso sobre la respuesta final del sistema, es esa parte, la parte de el momento de inercia y el coeficiente de rozamiento viscoso de la carga. Y muchas veces este polo debido al inversor, este polo debido a el bobinado del motor, pues los podemos despreciar con respecto a esta parte digamos que es los polos debidos a la carga, ¿vale? Y pues bueno, incluso tendríamos otro polo debido al sensor de velocidad, ¿vale? Si queremos ser precisos. Bien, pues este sería el comportamiento dinámico del sistema. Pues bueno, puestas las ecuaciones, ¿no? de este modelo en forma de ecuaciones, pues nos quedaría la tensión del estartor, la ecuación electromecánica en función del número de polos del sistema, momento de inercia, coeficiente de rozamiento, velocidad de giro, el par en el eje del motor
y el par de perturbación. El par de electromagnético TsV pues tendría este valor. El par de perturbación, este par de perturbación asumimos en principio que es nulo, y la ecuación del motor pues nos quedaría este valor, ¿no? Donde K sub T sería la constante de par, que la constante de par sería todo este término que tenemos aquí, ¿vale? Y entonces la función de transferencia del inversor pues tendría este valor, donde esta constante es 0,65 por VDC partido por VCM. VDC es la tensión de alimentación, VCM es el voltaje máximo de control. Si yo quiero controlar entre 0 y tantos voltios, o sea, la tapa de inversora saca una tensión de 0 a VDC. El microcontrolador saca una tensión de 0 a 5 voltios, por ejemplo, de 0 a VCM, ¿vale? Entonces la ganancia es la relación entre esta VDC y esta VCM multiplicado por este coeficiente corrector, porque al ser un PWM no podemos llegar nunca al 100% de la relación, ¿eh? Y el periodo de entrada es 1 partido 2 Fc, la frecuencia de corte del inversor. Vale, y hasta aquí este tema, que ya veis que tiene un montón de diversión, y que, pues bueno, se nos queda un poco desde el punto de vista casi solo teórico, porque esto es difícil llevarlo a la práctica, cómo sería esta parte dinámica del control de los sistemas. Este jueves tenemos lo de la presentación esta que tenemos que hacer, ¿verdad? Dijimos que era el día 19. ¿Puede ser? ¿Sí? ¿No? Sí. Sí, vale, ¿no? Entonces, pues bueno, irlo pensando. Esta no debería de ser larga, o sea, no para presentar los objetivos del grupo y tal, pues no debería de tardar más de 5 o 10 minutos cada grupo. Entonces, Una pregunta, ¿hay que hacer PowerPoint o se puede poner directamente desde el Word? pues eso, ¿cómo lo veáis vosotros mejor? Hombre, evidentemente queda mejor un PowerPoint, ¿no? Donde tú resumes lo que has dicho en el Word, pero si tienes un documento escrito también puedes hablar sobre el documento de Word. No es obligatorio hacer el PowerPoint. Pero queda mejor, ¿no? Aunque igual en esta primera parte... Qué cansino. Vale. Entonces, ¿tenéis alguna cuestión más? ¿Alguna pregunta? Turno de preguntas, turno de debate. Pues no.